Se adelantó Pedro y le preguntó a Jesucristo: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le debo perdonar? Hasta 7 veces. Jesucristo contestó: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y a propósito de eso, el reino de Dios se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados, y al empezar le presentaron a alguien que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con la mujer y los hijos, posesiones, y que pagara así. El empleado se arrodilló y le suplicó diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Él tuvo lástima del empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 21 al 35. Misericordia debe ser la carta de presentación de una persona creyente, el distintivo de un cristiano. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 17 de septiembre, año 2023. Hoy recordamos al santo especial, un santo de la orden de los padres jesuitas. Su nombre es San Roberto Bellarmino y se distinguió en la historia por ser muy apasionado por defender la verdad y defender a la Iglesia Católica. Es del siglo XVI de la historia de la Iglesia. Es un italiano, fue arzobispo, fue cardenal y también fue nombrado doctor en la Iglesia Católica. Ahora que la Iglesia hace poco, por ejemplo, celebró los 400 años de su muerte y los 90 años desde que fue incluido en la lista de doctores de la Iglesia. Hay una frase bien interesante de San Roberto Bellarmino y es la siguiente: considere auténtico todo lo bueno que te lleve a un fin. Considera mal todo lo que te impida alcanzar el fin que quieres verdaderamente en tu vida. San Roberto Bellarmino le prestó mucho servicio a la Iglesia Católica desde la inteligencia, la sabiduría, la verdad, la defensa de las verdades católicas, porque le tocó la época protestante, que es el siglo XVI, la época en que estaban como en contra de la Iglesia Católica, y a él le tocó enfrentar todo ese tipo de situaciones. Bien interesante nuestro santo, porque se defendió y prestó ese gran servicio. Fue profesor, formador de novicios, se sentía feliz porque le encantaba la oración, el estudio, lo intelectual, la sabiduría, hablar con mucha propiedad. Ahí tenemos un buen santo, San Roberto Bellarmino. Misericordia es el distintivo de una persona católica, cristiana, creyente. Misericordia debe ser el distintivo de una excelente persona. Cuando una persona arma lo que le llaman un proyecto de vida, su personalidad, su manera de ser, como dicen las personas, no debería faltar esa palabrita, misericordia. En pocas palabras es que la persona siempre tenga la capacidad de meterse en los zapatos de los demás. Miserere cordis. Es como ponerle el corazón a la miseria, al dolor humano, a los sufrimientos de los demás. En pocas palabras, en Colombia decimos meterse en los zapatos de los demás.
La capacidad de perdonar habla hoy Jesús de Nazaret en ese capítulo 18 del Evangelio según San Mateo y nos pone a pensar en esa posibilidad. San Pedro tiene como la inquietud de preguntarle a su maestro cuántas veces debo perdonar. Y el maestro le dice, debes perdonar siempre. El perdón es permanente. Y le contó una historia, le contó una parábola allí y de un empleado que debía y no tenía con qué pagar y el Señor tuvo paciencia con él y lo dejó marchar y le perdonó la deuda. Pero este señor otro tenía una deuda con él y se lo encontró más adelante y dice la Biblia, lo apergollaba casi que ahogándolo, estrangulándolo, págame lo que me debes. Una persona acaba de ser perdonada, acaba de recibir la gracia de Dios, acaba de recibir misericordia de Dios. Pregunta del millón, ¿cómo es posible que maltrata a los demás? Eso no lo entiende nadie. Una persona que acaba de encontrarse con Dios, que acaba de escuchar la palabra de Dios, que acaba de recibir el cuerpo de Jesucristo y sale a abatir a los demás. Eso no lo entiende nadie. Hoy vamos a pensar en esa posibilidad en este domingo. La capacidad de perdonar tiene sus reglas y nos permite vivir en comunidad. Si la persona tiene la capacidad de practicar la misericordia con los demás, puede vivir perfectamente en comunidad. Cuando se trata de perdonar, reconciliarse en nombre de Dios, sabemos que la primera persona que se le concedió esa gracia fue a San Pedro. Es la primera idea que nos viene. Jesucristo le dijo a la cabeza de la Iglesia Católica, Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Después Pedro, esa gracia le llega a los demás apóstoles. Primero se la contó a Pedro, pero la Biblia sigue hablando y dice que después, cuando mandó a los apóstoles a anunciar la palabra de Dios, a iniciar con los sacramentos, a reunir la gente para que practiquen la misericordia, oigan lo que les dijo Jesucristo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les van a quedar perdonados. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan, bien interesante. Primero Pedro recibe la noticia, después los apóstoles reciben la noticia que pueden perdonar pecados en nombre de Dios y les van a quedar perdonados. 3. La Iglesia Católica tiene el poder a través de los sacerdotes de perdonar pecados por gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo y en nombre de la Iglesia. Por eso el sacerdote, cuando escucha a una persona en materia de reconciliación, siempre va a terminar practicando la misericordia con esa persona y diciéndole en nombre de la Iglesia, yo como sacerdote perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia enseña sabiamente que cuando una persona perdona a los demás, se perdona sus propios pecados. Oigan eso tan interesante. Cuando se lo pida a Dios. Suena contradictorio entonces decir cómo puede una persona guardarle rencor a otra persona, hablar mal de las demás personas, asistir a las cosas de Dios y fuera eso pedirle salud a Dios. Eso no lo entiende nadie. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Les voy a regalar la cita. Capítulo 27 del libro del Eclesiástico, verso 33. ¿Cómo puede una persona guardarle rencor y hacerle tanto mal a los demás? E irse para una iglesia y arrodillarse y pedirle salud a Dios. Eso no lo entiende nadie. Es una pregunta que hace la Biblia, Eclesiástico capítulo 27. Entonces, acostumbrarse a perdonar es bueno. ¿Por qué? Porque ejercita las facultades de la persona, eleva el espíritu, ennoblece el alma, organiza la parte psicológica de la persona, porque la persona se acostumbra a perdonar, a tener caridad, a tener misericordia, a meterse en los zapatos de los demás, a ser prudente, a ser cuidadoso, no lastimar las demás personas.
Las personas se convierten en humildes, virtuosas, cuando reconocen sus debilidades y entienden a los demás. Son excelentes consejeros. ¿Quién soy yo para condenar a los demás? Ese es un buen lema para una vida cristiana y una vida normal, una vida laboral, una vida comercial, una vida universitaria. Cuando uno trate a las demás personas, cualquier persona que se le acerque a uno, esta frasecita va a ser muy útil. Capítulo 4 de la Carta de Santiago, versículo 12. ¿Quién soy yo para condenar a los demás? Así pues que quien se acostumbra a perdonar cumple con la regla más grande del cristianismo, la misericordia, que es el principio para vivir en comunidad. El Papa Francisco enseña que la misericordia sin las obras está muerta. Es la ley fundamental del corazón, del cristianismo, de la Iglesia Católica, de la fe, de los que creemos en Dios, de los que vamos a misa todos los domingos y fiestas de guarda. Si no hay misericordia, dice el Papa Francisco, si usted no tiene misericordia, prudencia y respeta y trata bien a los demás, la fe está muerta. La misericordia, hoy hemos aprendido, es el distintivo de todo cristiano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.